Y muchas gracias a los señores gobernadores por haber hecho tiempo para acompañarnos en este importante evento, que esperamos que sea el lanzamiento de un proceso de apropiación por todas las regiones de las propuestas del proyecto y también de una diversificación, porque como hemos escuchado abundantemente, estamos en un país que tiene necesidades distintas, aspiraciones distintas y tenemos que hacerlas confluir de alguna manera. Pese a que, como se ha anunciado, esta propuesta de PEN, de proyecto educativo, ha sido producto de múltiples consultas y esfuerzos de recoger propuestas, sugerencias, críticas, comentarios en muchos lugares del país. Es probable que la reacción de cada uno de ustedes también sea de terror de la magnitud de la labor que tiene que realizarse, considerando los recursos y las trayectorias que cada uno tenga, pero también probablemente tienen ya experiencias previas que podrían ayudar a hacer propio estos grandes objetivos, estos grandes propósitos y hacer real la visión para todos los ciudadanos que ustedes conducen desde sus cargos como gobernadores. Entonces, la pregunta para que ustedes... Vamos a recortar un poquito el tiempo originalmente planeado, que era de 10 minutos, 2 rondas de 5 minutos cada uno. Comenten, digamos, cuáles son los desafíos que ustedes encuentran si es que realmente adoptamos esta visión y estos propósitos para los siguientes 15 años en nuestro país. Y alterando un poquito la orden que estaba en el programa, por razones de tiempo, le voy a pedir primero que participe el señor Mesías Guevara, que es gobernador de Cajamarca, como muchos de ustedes saben, y además es presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. No voy a leer los currículums también por razones de tiempo, pero el señor Mesías Guevara es conocido por todos ustedes, también porque ha sido congresista de la República y porque ha asumido roles bastante reconocidos, digamos, y conocidos en los últimos años en nuestro país. En segundo lugar, le daríamos el turno al señor Maciste Alejandro Díaz Abad, que es el gobernador de Huancavelica, que ha sido también subprefecto de Tayacaja y alcalde provincial de allí, y ha presidido, ya esta es la segunda oportunidad en que es presidente del gobierno regional. Antes fue, bueno, ahora es gobernador, antes fue presidente del gobierno regional. Y en tercer lugar, pediríamos al gobernador de La Libertad, el ingeniero Manuel Felipe Yempen, que ha presidido, digamos, el proyecto del Consejo Consultivo de Chavimochic en el periodo anterior y ha sido gerente general del Gobierno Regional de Libertad en un anterior periodo. Entonces, con eso le pido primero que se exprese, digamos, los desafíos que él siente cuando ha escuchado las propuestas del proyecto al señor Guevara de Cajamarca. Estimados amigos, amigas, en primer lugar tengan ustedes muy buenas tardes. Mi saludo cordial para la moderadora Patricia y para mis colegas gobernadores que en esta oportunidad nos toca estar aquí en este importante evento. Reciban también el saludo de mi región de Cajamarca. Les traigo acá con mucho placer, con mucho honor, este saludo de 1,5 millones de cajamarquinos que estamos inscritos en la RENIE. En relación al tema que hoy nos convoca, en primer lugar, quiero felicitar, como corresponde, por el gran esfuerzo que se viene haciendo, sobre todo para mejorar la calidad educativa y que esto se convierta en un proyecto educativo a nivel nacional, pero de verdad. Digo de verdad porque fíjense que ya es tiempo que vayamos de la palabra a la acción, porque nuestro país está totalmente sobrediagnosticado, nuestro país está solamente sobreestudiado, y yo voy a rescatar un principio que hace mucho tiempo lo venimos haciendo, que es que tenemos que ir la educación al encuentro del educando. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense que a nivel nacional, sobre todo en las regiones, encontramos muchos dramas. En primer lugar, está muy bien que nosotros construyamos una visión de futuro al 2036. Está muy bien. Pero sin embargo, esa visión, en mi entendimiento, debería de ser conocida por todos los peruanos y ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo por todos y cada uno de nosotros donde nos encontremos para que esta visión sea conocida. Y en segundo lugar,
no solo conocida, sino que se apasione por cada uno de nosotros para que de esa manera podamos defender un modelo educativo de verdad. Por supuesto que nosotros encontramos diversos desafíos. En primer lugar, el gran desafío es que bajo el principio de la dirección estratégica, una visión tiene que entenderse como algo integrado dentro de un proyecto estratégico regional y nacional. Hay que aterrizar las políticas nacionales en las políticas regionales de acuerdo al territorio y la cosmovisión que tengamos los peruanos a nivel nacional. Por ejemplo, la interculturalidad, por ejemplo, la identidad cultural. La educación también tiene que servir para consolidar nuestra identidad cultural y asimismo también para que sirva como un instrumento real y efectivo para lograr lo que es el desarrollo de la vida en la parte productiva. Pero con principios y valores, diferenciando lo que es el principio y lo que es el valor. El concepto de los stakeholders, por ejemplo, a mí me gustaría escucharlo para de esa manera integrar a todos los actores y factores que deberían mejorar la calidad educativa en el entendimiento y en el objetivo de generar valor. Y una ventaja competitiva. Es importante que nosotros tengamos en cuenta, por ejemplo, que voy a poner aquí en la mesa, que seguramente puede ser compartida. Debemos de ver ya la productividad y la efectividad de un sistema educativo a través de indicadores básicos y fundamentales, por ejemplo, los ninis. ¿Cuántos ninis hay en nuestro país? En mi región de Cajamarca el bono demográfico es aproximadamente 60%, es decir, que entre 15 y 59 años está la mayor cantidad de la población. Pero sin embargo nos encontramos con indicadores como los ninis, índice de repetición alto, índice de deserción alto, alumnos excluidos del sistema educativo, niñas embarazadas y por lo tanto tenemos que entender eso. Y algo que me preocupa, que el último análisis que hemos hecho en mi región de Cajamarca, por ejemplo, es que solamente el 27% de padres y madres son los que matriculan a sus hijos de manera directa. La diferencia lo matriculan los profesores, lo matriculan los tíos o los abuelos o los directores de los diversos colegios de oficio. Por lo tanto, tenemos que aterrizarlo, las políticas nacionales en las políticas regionales. Por supuesto que no quiero dejar de mencionar que el sector educativo tiene que responder a una articulación de manera constante. Es decir, si no articula el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Inclusión Social, con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Agricultura, nunca vamos nosotros a tener una real, reactivación como lo que se ha indicado acá en el propósito número 4. ¿Por qué? Porque fíjense que si nosotros analizamos lo que le acabo de decir, el indicador que solamente el 27% de padres y madres matriculan a sus hijos, sin embargo existe a través del programa del MIDIS, existe lo que es el programa Juntos, donde en mi región de Cajamarca tenemos 400.000 alumnos, de los cuales aproximadamente 297.000 alumnos son atendidos por el programa Juntos. Entonces no habría por qué muchos padres o muchas madres no matriculen a sus hijos, porque el dinero que reciben es precisamente por esa condición. Por lo tanto, si algo que queremos dejar aquí en esta mesa de diálogo es la palabra articulación, pero una palabra de articulación que nos lleve a dos factores, a la eficiencia y a la transparencia, para manejar los recursos de manera real, de manera efectiva, en todos los niveles. Porque en mi región de Cajamarca aproximadamente recibimos 1.000 millones de soles, de los cuales cerca del 90 o 80% son para gastos corrientes y solamente el 20% para mejorar la infraestructura educativa. Nosotros tenemos aproximadamente 6.000 colegios, de los cuales solamente el 30% están en buenas condiciones, el resto no están en buenas condiciones, amén de que nosotros no tengamos lo que es internet, solamente el 5 o 7% de colegios a nivel nacional. Entonces, si queremos un modelo educativo, tenemos que articularnos de verdad. Fíjense que ustedes recordarán lo que dijo Abraham Valdelomar en su momento. Abraham Valdelomar dijo en su momento, Lima es el Perú, el Jirón de la Unión es Lima, País Concer es el Jirón de la Unión y yo soy el País Concer. Por lo tanto, ese modelo sigue existiendo, hermanos, en el Perú. Es decir, vivimos en un estado netamente centralista. Es importante que tengamos una visión integral desde la provincia, desde las regiones, para la nación, pero asimismo también de la nación para la región. Si no hacemos esa bidireccionalidad, simplemente vamos a tener una visión totalmente sesgada y parcializada, elitista. La educación no puede ser elitista, como se ha dicho en la visión. La visión tiene que ser un instrumento de desarrollo, un instrumento de libertad y de justicia y de solidaridad para todos los peruanos. Todos los peruanos necesitamos tener una educación de verdad. Las niñas y los niños de las zonas rurales también necesitan y requieren esa misma oportunidad que tienen los niños y las niñas de las grandes ciudades y de manera muy particular de los grandes colegios donde sí se manejan estos conceptos. Y por otro lado, no tengo nada contra los pedagogos, pero yo creo
que ya es importante que seamos pragmáticos en el sentido de ir a los resultados. Si no hay resultados, la educación no sirve como un instrumento de libertad, y el Perú quiere libertad con justicia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha tocado puntos absolutamente pertinentes, como son la necesaria articulación intersectorial, el no a una educación elitista, la pertinencia para las necesidades regionales y locales y una mirada a los resultados. Por supuesto, eso tendría que ver con qué resultados vamos a priorizar, porque no los podemos quizás acometer todos, pero sumamente estimulante su participación. Ahora le pediría al señor Maciste Alejandro Díaz Abad, gobernador de Huancavelica, que se explaye por 5 minutos, por favor, sobre los retos. Señor presidente del Consejo Nacional de Educación, señor Mesías Guevara, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, señor Manuel Yempén, presidente del Gobierno Regional de La Libertad, señores viceministros, gerentes, directores de educación pública en general, reciban los saludos de la región de Huancavelica. Yo quiero hablar un poco del tema de la anemia. Todos los eventos son tan lindos. Resulta de que la anemia, ¿cuánto tenemos en el Perú? Y podemos preparar de repente a todos los profesores, pero el material humano que tienen, ¿cómo está? Tenemos 43% al 2018, o tenemos más de 43% de anemia en el Perú. Entonces hay que preocuparnos del tema de la nutrición, de la alimentación. Entonces yo empezaría por ese lado, pero también otro gran problema que tiene nuestro país es la violencia familiar también. La violencia familiar también igual, tenemos promedio nacional 65% y tenemos Huancavelica 76.9%, somos la 4ª región en violencia familiar. Entonces por ahí alguien decía, pero ni siquiera se acercan al promedio nacional, pero ¿cómo podemos decir ni siquiera? Porque 65% también es una vergüenza. Entonces estas cosas sí afectan también la educación de los niños. Entonces yo hablaría, por ejemplo, del tema de la alimentación. ¿Cómo vamos a hacer? Creo que nos faltan nutricionistas en el Perú. Entonces quiero contratar para salud de Huancavelica y no hay nutricionistas. Si queremos contratar psicólogos para los colegios, tampoco hay psicólogos suficientes para contratar para los centros educativos. Entonces esos son nuestros principales problemas. Pero la educación hay que hacerlo de todos, no solamente de un sector. A veces cuando tienen resultados en algunas regiones solamente valoran allí, pero no estamos dando la importancia que se merece la educación, empezando de nosotros. De repente los gobiernos regionales no tenemos unas reuniones formales para tratar este tema. Deberíamos tener reuniones con todos los directores regionales para plantear el problema, qué regiones están bien, qué regiones estamos abajo, y mi región ocupa los últimos lugares en evaluación censada del estudiante. Pero también nosotros queremos valorar también solamente las matemáticas y las letras. Entonces de ahí yo creo que debemos preparar no solamente para que aprendan números y letras a los alumnos, sino preparar para que aprendan la vida. Entonces yo quiero en Huancavelica, como que siempre nos han catalogado como la región más pobre del país. Y luego de ahí Huancavelica, región pobre, Huancavelica, región pobre. Por ahí algún momento uno dice, ¿de dónde eres? De Huancavelica, región pobre, no, región pobre. Y como si fuera nuestro tercer apellido por lo que es pobre. Y eso no es correcto. Y de repente nosotros nos hemos acostumbrado en Huancavelica, tanto los alcaldes o las autoridades en su conjunto y los gobernadores, mis antecesores, de siempre victimizarnos como pobre. Entonces, como pobres, estirar la mano, y cuando estiras la mano te dan limosnas, como mendigo. Entonces siempre ha pasado eso con Huancavelica. Lo que estamos haciendo con Huancavelica primero es motivar e incentivar los valores allá en Huancavelica, y estamos trabajando, por ejemplo, en eso. Huancavelica no es la región pobre que muchos piensan. Huancavelica es la región que aporta mucho al erario nacional. Nosotros somos el primer productor de energía del país, somos el primer exportador de truchas del Perú, somos 4º productor de alpacas, lo mismo también de vicuñas. ¿Pero por qué les digo eso? Porque los niños primero tienen que sentirse orgullosos de donde han nacido. No, de repente pueden decir, ¿pero qué tiene que ver esto con el tema educativo? Por supuesto, que no pueden estudiar a nada, y muchos jóvenes en educación superior mismo estudian casi a nada. Entonces tienen que estudiar en sí con esperanza, que cuando terminan sus estudios superiores que van a tener empleo.
Entonces, para eso estamos trabajando nosotros. Huancavelica es la primera región orgánica del Perú. Estamos trabajando el turismo, estamos trabajando la gastronomía, estamos trabajando bastante en estos temas ahí en Huancavelica. Entonces, pero también hay que valorar a los profesores también. Últimamente, por ejemplo, que no los valoramos a los profesores. De repente nos paramos peleando de repente con los del SUTEP. Entonces hay que juntarnos con ellos. Por si acaso, en Huancavelica sí nos juntamos con los del SUTEP, conversamos con los del SUTEP, dialogamos con los del SUTEP. Eso, por ejemplo, no hay que mirarlo lejos a los profesores, queramos o no, los profesores, ellos, los del SUTEP, son los que enseñan a nuestros hijos. Entonces hay que valorar a cada uno de ellos. El tema de las capacitaciones hay que hacerlo más personalizado, pero que hay que hacerlo por en todo el Perú, pero no solamente por iniciativa de algunos alcaldes, gobernadores, sino debe ser política pública nacional, la capacitación más personalizada de los docentes, pero a los niños también hay que enseñarle, por ejemplo, el tema del medio ambiente. Por eso yo hablaba de educación saludable y productiva, que de alguna manera cuando yo era alcalde habíamos trabajado el tema de educación productiva y saludable, y yo saludo, por ejemplo, el Ministerio de Educación que está trabajando en esa parte. Entonces, el tema de la tecnología no debe estar lejos, pero también una cosa que me llamó la atención era, hay un centro ecotecnológico que se llama Yachayhuasi, y uno lo tenemos en Huancavelica, y en el Perú hay 4. Pero en sí, cuando alguien le decía a un gobernador, le decía, oye, ese Yachayhuasi es bonito, y luego pero Yachayhuasi es donde se aprende, donde se enseña, y los centros educativos deben ser en sí los Yachayhuasis, donde que se aprenda, y ese Yachayhuasi en sí es un proyecto de vida. Entonces, donde se aprende para la vida en sí, te enseñan de todo. Y en los centros educativos debemos preparar a nuestros niños no para la vida. Eso sería, creo que lo más importante. Y particularmente ese proyecto de Yachayhuasi, ecotecnológico, nosotros como pilotos vamos a empezar con 14 distritos dentro de la región Huancavelica, y entonces el proyecto de vida vamos a hacer para preparar a los alumnos para la vida. Muchas gracias. Sí, señor. Ha tocado usted, ha incidido nuevamente en el tema de la intersectorialidad tan importante para la gestión del sector, y para lograr los resultados en educación necesitamos la intervención de todos los sectores, pero también ha levantado el tema de la autoestima personal, la autoestima colectiva que ustedes están trabajando en reforzar, y el tema crítico, dado que es el factor que quizás más incide, más allá de la condición socioeconómica de las familias, que es la valoración del trabajo docente cada vez más profesional, más basado en una capacitación efectiva que les ayude a desarrollarse profesionalmente a lo largo de todo su desempeño laboral. Le damos ahora entonces la palabra al señor Yempen, gobernador de La Libertad, para que nos exprese cómo ha percibido usted los desafíos que la visión y los propósitos del Proyecto Educativo Nacional le plantea a su región. Muchas gracias. Bien, un saludo a todas las amigas y amigos presentes y un agradecimiento al Consejo Nacional de Educación por la invitación y una felicitación por este gran trabajo que han desarrollado. La visión nos plantea que en esta oportunidad queremos nosotros formar personas que aprendamos, que desarrollemos, que progresemos a lo largo de la vida. Y este escenario, esta visión de futuro que queremos del nuevo ciudadano, indudablemente que el enfoque está preciso. Nosotros siempre hemos visto planes educativos que reforzaban y consolidaban el sistema, mas no se interesaban en el resultado en el que queríamos ver en el ciudadano, en la persona, quién debe de ser el representante del óptimo trabajo que debería de alcanzarse. Por eso que esta visión, que tiene un impacto directo en la persona, es
el gran aporte que nosotros podríamos determinar. Y es que en el primer artículo de nuestra Constitución, nosotros leemos: la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y eso es lo que nosotros tenemos que formar, tenemos que llegar a ese ciudadano que sepa entender cuál es el rol que debe de jugar dentro de nuestra sociedad. Pero para que eso se cumpla, nosotros debemos de entender que la educación debe de comenzar desde el inicio del ciclo de vida. ¿Y cuándo comienza esto? Cuando un nuevo ser, un nuevo ciudadano es engendrado. ¿Y por qué tiene que comenzar este ciclo de vida? Porque nosotros debemos de ver que esa madre de familia está engendrando un nuevo ciudadano. Este ciudadano debe de nacer en las mejores condiciones. Para eso, el sistema debería de lograr que ese bebé, desde el nacimiento y desde el primer día de su gestación, él va a nacer nutrido. Porque todos nosotros conocemos que es en la primera infancia donde se desarrolla la personalidad del nuevo ciudadano, donde si existe una desnutrición, la secuela es irreversible y generalmente esta secuela es cognitiva. Por eso el enorme interés que el sistema educativo debe de colocar en la primera infancia. Y no simplemente es a partir de los 6 años que estamos nosotros iniciando la primaria. Por eso es que debemos de establecer el mejor ecosistema educativo, social, para poder desarrollar a plenitud este nuevo ciudadano. Por eso es necesario repensar en el gran objetivo que nosotros tenemos. Este ciudadano, ¿qué es lo que está pensando el Perú? Por eso que está muy bien que este plan educativo nacional esté conciliado y articulado con CEPLAN. Porque así debe de pensarse a dónde va el país y qué ciudadano nosotros necesitamos. Eso es muy importante para nosotros definir la estrategia a seguir. Muchas gracias, gobernador Yempén. Va a notar usted más adelante que coincide fuertemente con uno de los objetivos estratégicos que se están planteando y que tiene que ver con el rol de las familias en el cuidado, la protección y la estimulación de los niños desde que nacen hasta que finalmente entran al sistema educativo formal. La tarea educativa comienza desde muy temprano y en eso va a encontrar usted muchas coincidencias con la propuesta cuando la veamos en más detalle en el resto de la jornada. Entonces ahora haríamos una segunda ronda, quizás de unos 3-4 minutos cada uno en el mismo orden en que empezamos. Señor Mesías Guevara, por favor. Gracias. Reiterando mi saludo y agradecimiento a todos. En la primera parte de mi participación, lo que hice de manera rápida, y disculpen si hablé muy rápido, he dado el tiempo, prácticamente lo que hice fue una radiografía de cómo los desafíos que se nos presenta a nivel nacional para mi región. Ahora, en esta segunda parte me gustaría esbozarles de manera rápida cuál es el modelo que nosotros estamos planteando en nuestra región. En nuestra región estamos planteando un modelo muy sencillo, en el que estamos considerando como primer factor
la reducción de brechas sociales. El segundo factor, el cierre de brecha de infraestructura. El tercer factor, el tema de la reactivación económica. Y como base fundamental para los tres ejes que acabo de mencionar, una reestructuración de todos los procesos administrativos que nos conlleve a una modernización y reforma del Estado, por lo menos para nuestra región. En lo que se refiere a las brechas sociales, sin lugar a dudas, está como eje fundamental salud y educación. Ya les dije hace un instante que en el caso de salud, en el caso de educación, hemos encontrado muchas falencias, pero sin embargo ahí estamos desarrollando un modelo al que nosotros le hemos desarrollado el modelo DECO, es decir, un modelo que nos busca el desarrollo comunitario, teniendo como protagonista principal al profesor. Es decir, el profesor tiene que volver a ser el gran líder de una comunidad, porque muchas veces si nosotros vemos los planes nacionales y regionales, encontramos como los grandes protagonistas fundamentalmente al ministro, a la ministra, luego a los directores regionales, a los gobernadores, a los directores de las OGELes, pero muchas veces nos olvidamos de los directores y de los profesores, que ellos son los que están directamente con los alumnos y las comunidades. Por eso nosotros formulamos que debemos desarrollar el modelo DECO, es decir, un modelo que vaya directamente a la comunidad. Y por otro lado, también estamos planteando el uso intensivo de la tecnología de información y comunicación. Lamentablemente, la ley de banda ancha, que en su momento también fue inspirada en mi región de Cajamarca, por eso quiero decir que Cajamarca no es un problema, Cajamarca es una inspiración para el pueblo peruano, de manera particular para los cajamarquinos. También hemos impulsado la ley de banda ancha desde el Congreso de la República en su momento. Lamentablemente, las redes regionales no están caminando como deberían manejar, porque a través del Internet podríamos saber lo que hace un momento se ha dicho, que es realidad virtual, realidad aumentada, blockchain, el tema de la inteligencia artificial, el tema de Internet para las cosas, para de esa manera dinamizar el pensamiento y agilizar lo que es la pedagogía y las enseñanzas. Por otro lado, también estamos nosotros buscando las grandes reformas que deberían existir a través del DITEN, que a través de normas que lamentablemente no están caminando como deberían de caminar. Por eso es importante, son estos espacios democráticos de consenso y de conversación, donde ya manejemos las herramientas modernas de dirección estratégica. Los peruanos en general, sin distingo de dónde venga, de la Lima capital o de provincias, todos estamos en igualdad de condiciones para discutir un proyecto educativo a nivel nacional, teniendo por supuesto dentro de consigo que el centro antropocéntrico es el humano, es decir, que todo lo que hagamos debe servir para mejorar la calidad educativa de todos y cada uno de nosotros. Por otro lado, también quería decirles que al igual que mi colega Maciste y todos mis colegas gobernadores que estamos aquí presentes y no presentes, estamos muy preocupados por la otra variable, que es el tema de salud, donde ahí también tenemos que hacer las grandes reformas, pero de verdad. Si nosotros no vemos como cara y sello salud y educación, no vamos a ir a ningún sitio. Fíjense que es importante que también impulsemos en todas las escuelas educativas lo que significa la alimentación saludable. Si eso no lo hacemos, simple y llanamente no vamos a lograr los objetivos, porque un niño desnutrido, un niño anémico, no va a tener la capacidad de aprender. Ustedes me dirán, Mesías, eso todos lo sabemos. Claro que todos lo sabemos, pero no estamos dando los pasos adecuados. Hay que buscar la concertación. En nuestro país ya está la mesa de concertación de lucha contra la pobreza en sus diversos niveles, cuyo espacio debería de ser, así como los consejos regionales también de coordinación. Ahí hay una gran frase que en su momento lo ha dicho el padre Garatea, que discúlpeme, yo siempre lo tomo, que es la vitamina O, que es la vitamina de la olla, lo cual va a servir fundamentalmente a llenarse esa olla a través de lo que significa de una reactivación económica. Hay que lograr entonces también la reactivación económica. ¿Y quién es el gran protagonista? Un instrumento veraz y efectivo, sin lugar a dudas, que es la educación. Hay muchos desafíos, hay muchos consensos por lograr, y ahí no quiero criticar, como les digo, porque no es mi estilo criticar, simplemente ser propositivo, pero sin embargo, yo entiendo que cuando se la construyó la visión de país, debió haberse utilizado la prospectiva. ¿Por qué? Porque la prospectiva viene del mundo filosófico voluntarista y no determinista. Y como estamos en un mundo académico y científico, debemos utilizar herramientas científicas y modernas. Y me imagino que ellos habrán utilizado la metodología Delphi, lo cual es muy positivo. Pero sin embargo, creo yo, cuando nosotros construimos una visión de futuro, quiero recordarles que la vida no es una fotografía, que la vida es una película. Por lo tanto, lo que hoy estamos proyectando como visión de futuro para el 2036, este escenario que hoy estamos viviendo no va a ser el mismo escenario en el 2036. Entonces, ahí que hemos debido haber utilizado, ojo, no es una crítica, es un aporte, es el tema de la prospectiva.
los drivers. ¿Cuáles son los drivers que se proyectan hacia el futuro para construir una visión de futuro? Que luego tiene que ser no solamente difundida, sino que tiene que ser compartida por todos y todos los peruanos en general. Si una visión no es compartida, y ahí entra otro concepto que también no debemos de soslayar, que es el tema de la inteligencia espiritual. Si nosotros no nos sentimos parte de un todo, si nosotros no nos sentimos parte del Perú, parte de una región, parte de una comunidad, esa inteligencia espiritual no va a funcionar. Por lo tanto, eso quería yo esta tarde decir. Quiero reiterar mi felicitación y agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. Nos hubiera gustado hablar más tiempo, pero creo que hay que ceñirse a lo que son las reglas y por ahí debemos empezar todos los peruanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gobernador. Todas las críticas son bienvenidas. Si algo caracteriza el trabajo del Consejo es esperar, desear que vengan muchas críticas y observaciones y sugerencias constructivas, y también el subrayado que ha hecho usted de cuán necesario es que las personas y los ciudadanos se apropien de este proyecto y de esta visión, y también eso nos señala una ruta a seguir en el futuro del Consejo, una vez que esté aprobado el PEN, el rol de acompañar los procesos a nivel regional, la labor de vigilancia de su cumplimiento va a ser muy importante. Antes de ello, hacer un trabajo grande de difusión para que realmente esa apropiación pueda ser completa, con todos los ajustes que sean necesarios de hacer. Entonces, ahora le pediría al señor Díaz Abad de Huancavelica que reaccione a lo que han dicho sus colegas y a la presentación inicial también. A ver, hablando de tecnologías, yo tengo una experiencia en el periodo 2011-14, que una laptop por docente, un multimedia por aula, y por ahí que a todos no podía dar. ¿Por qué? Porque a algunos les faltaba electrificación y casi la mayor parte les falta internet. Y si hablamos de internet, que se habla en sí, de repente las críticas también son buenas, hay que hablar como en casa de repente, ¿no? Porque todos somos parte del Estado Nacional, entonces hay que hablar las cosas como deben ser. Entonces, internet de banda ancha, todo el mundo, yo fui el primero, inauguraron en Huancavelica la red dorsal o fibra óptica regional, nacional, todo eso, es maravilloso. Yo voy a ser el primero, pero el primero y resulta que hasta ahora no hay nada. Y resulta de que queremos poner, los profesores dicen de nuevo las laptops, entonces sí, vamos a renovar las laptops, pero si no hay internet, ¿qué hacemos? Y resulta de que los de GILAT, discúlpame que hable el nombre, pero resulta de que nos quiere dar 4 gigas y necesitamos 40. 4 megas, entonces de ahí 40 megas necesitamos nosotros. Entonces resulta de que, ¿y cómo vamos a solucionar eso? Eso es un grave problema. Entonces de ahí, si hablamos de tecnología, ahí tenemos graves problemas. Pero esa tecnología también queremos llevarlo también lo que es salud. Y tampoco no podemos, porque tengo más de 400 instalaciones de salud y solamente hay instalación de internet solo para 244. Entonces, pero lo que hablaban antes de repente de educación saludable y productiva, eso sí es muy importante porque desde ahí enseñando a los hijos se le enseña a los padres también. Entonces de ahí podemos mejorar en la alimentación. Entonces yo tengo experiencias también en ese tema cuando era alcalde, de que en vez de capacitar a los padres de familia o a la población el reciclaje de los residuos sólidos, capacitamos a los estudiantes y tenemos los mejores resultados. Entonces educación productiva y saludable es muy importante, cuidado del medio ambiente mismo, ¿no? Que nos tenemos que identificar con nuestras plantitas nativas, todo eso dentro de la región, cómo cuidamos el medio ambiente, cómo clasificamos los residuos sólidos, todo eso es importante. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, que se dé mayor incidencia en ese tema, y yo particularmente en Huancavelica lo voy a hacer. Pero también a veces hablamos de repente, antes se escuchaba de que antes tanto nomás invertíamos en cada alumno y ahora invertimos tanto. Entonces, a veces en el Perú nos está midiendo cuánto es lo que estamos gastando y no estamos midiendo la calidad del gasto. Yo creo que lo importante debe ser en la calidad del gasto. Entonces, ¿en qué estamos gastando? Entonces, no nos vayamos a convertirnos, discúlpame que a mi estilo hable, pero
en gasta por gustos. En varios sectores somos gasta por gustos. Entonces no tiene ningún resultado, no tiene ningún beneficio. Y yo creo que, por ejemplo, debemos medir eso. En el Perú también igual, por ejemplo, nos podemos plantearnos metas, pero sería bueno, por ejemplo, lo más pronto posible que haya un encuentro nacional con los gobernadores regionales, los directores o los gerentes de las direcciones, o los directores o gerentes de educación. Nos podemos reunirnos, plantearnos, por ejemplo, metas, hay que hacer hoja de ruta, todo eso, en qué tiempo mejoramos. Entonces, de ahí, y algunos de repente, como en mi región, que estamos casi en la cola, ¿por qué no mejoramos? ¿Por qué las regiones más desarrolladas no nos ayudan a nosotros también como lo están haciendo? Hay regiones que tienen experiencias exitosas. Por eso en algún momento yo planteaba, por ejemplo, ¿por qué no hacemos feria de experiencias exitosas? Y podríamos hacer feria de experiencias exitosas en educación. Para mí sería lo más saludable. Entonces yo mismo me voy a interesarme en el tema educativo personalmente, voy a andar en eso. ¿Por qué? Porque a veces cuando le das importancia las cosas te salen bien. Por ejemplo, en Huancavelica estamos trabajando en convertirle en la primera región orgánica del Perú. Y resulta, por ejemplo, ya tiene buenos resultados eso. ¿Por qué? Porque le estoy dando de repente la importancia que se merece. Pero resulta de que para eso, que no solo debo hacerlo yo, ese trabajo lo estamos haciendo con los ministerios correspondientes. En el caso de educación podemos hacerlo con el Ministerio de Educación, pero más personalizado. A veces hacemos reuniones muy protocolares, eso por ejemplo que no es bueno. Todos somos un país, parte de este país, y hay que construir este país. Entonces yo me comprometo en sí desde la región que le voy a dar mayor importancia a la educación desde ahora. Me voy a reunirme permanentemente con la directora regional de educación, con los directores regionales, aunque tenemos, mejor dicho, directores de las UGELs, aunque tenemos problemas todavía con ellos, que eso también en su momento hay que mejorar, porque por ahí se han hecho concursos, si es para bien, qué bueno, pero resulta que creo que no es para bien. Lamentablemente ahí hay ciertas discrepancias, pero hay que evaluarlo también para bien de nuestro país. Muchas gracias. Patricia, excúsame. Bueno, en todo caso lo excusamos y vamos a la última intervención. Muchas gracias por su participación. Señor Yempen, por favor. Dice que se va porque ya me he escuchado varias veces ya mi rollo. Aquí viene la parte más importante. Primero lo veo como el plan educativo nacional que requiere el país. El Perú recién ha implementado y nos ha dado su Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Nosotros, si queremos llegar a ese escenario de un país competitivo, necesitamos dos plataformas muy importantes para alcanzarlo, y es la educación y la salud. Por eso que es en la primera infancia en la que tenemos que trabajar. Y aquí hemos conversado en la mañana temprano y hemos escuchado lo exitoso que han sido los panamericanos. Y creo que nosotros en educación también debemos de tener una lección. Aquí es un proyecto que se va a implementar y que requiere implementarse en el cortísimo plazo. Y esto necesita de herramientas administrativas. Estaríamos hablando de un PMO que podría administrar, articular el cumplimiento de este nuevo proyecto, pero que es necesario primero, crear una cultura del nuevo modelo educativo. Y para esto es muy necesario que nosotros tengamos gestores de esta transformación educativa, porque este proyecto conlleva a ese gran objetivo. Yo creo que de los 4 propósitos que tenemos,
debemos de priorizar cuál es el que vamos a alcanzar en los próximos 2, 3 años. Eso, manejarlo con una herramienta eficiente. Porque, ¿qué significa gestores? Si nosotros queremos impulsar y masificar la educación inicial en todos los centros poblados del Perú, que son cientos de miles, debemos de tener un presupuesto adecuado. ¿Y qué más? Conocer, primero, que todos los centros poblados están muy dispersos y tienen poca población educativa. ¿Qué debe de hacerse? No podemos hacer un centro de educación inicial de cemento y ladrillo. Con el costo de un centro de educación inicial de cemento y ladrillo, nosotros podríamos proveernos de 15 a 20 módulos que pueden inmediatamente ponerse en un mes en actividad y podríamos desarrollar inmediatamente la educación inicial. Primer paso que nosotros deberíamos de dar. ¿Y quién va a enseñar a estos niños? Ese es el otro paso que tendríamos. Por eso yo decía que aquí tiene que haber una herramienta administrativa que logre administrar todo este proceso de implementación de este gran proyecto nacional. Necesitamos hoy comenzar a, por ejemplo, diseñar la currícula del nuevo profesor de educación inicial, con esa visión que nosotros estamos desarrollando. Por eso lo más conveniente sería disminuir propósitos, incrementar acciones, pero para el cumplimiento estricto de este nuevo modelo que nos han presentado, que desde mi punto de vista, si nosotros ahora que ha sido dado desde el Consejo Nacional de Educación, me parece un excelente proyecto, ahora hay que implementarlo, pero desde la cédula básica, que es los centros poblados que nosotros tenemos en todo el país, con profesores capacitados para esta nueva estrategia. Y eso conlleva, hagamos un trabajo detallado y que sea eficientemente administrado con una herramienta que ya dio acá sus éxitos en los Panamericanos y que creo que nosotros lo podríamos continuar.